Buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio al último día de nuestras jornadas. El día de hoy está con nosotros la maestra Cecilia Garibi. Ella es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato y maestra en Estudios de Género por el Colegio de México. Colaboró como servidora pública en el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH y SIDA de la Secretaría de Salud, el CENSIDA, y en el Consejo Estatal para la Prevención de VIH y SIDA de Jalisco, el COSIDA Jalisco. En el ámbito de investigación y docencia, coordinó el área de derechos sexuales y reproductivos del Programa de Derecho a la Salud en el Centro de Investigación y Docencia Económica y ha sido tutora en la Maestría Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Como consultora, investigadora y docente independiente, ha participado en diversos proyectos relacionados con las temáticas de su interés y experiencias relativas al género, feminismos, políticas públicas, derechos y salud sexuales y reproductivos, especialmente el VIH y el SIDA, juventudes, violencia de género, entre otros. Ella nos va a presentar la conferencia Género, herramienta indispensable para la respuesta al VIH. Buenos días. No sé. Buenos días. Muchas gracias por venir y muchas gracias a la invitación, por la invitación al equipo coordinador de las jornadas. Están súper interesantes los temas que estuvieron hablando toda la semana. Me quiero contar una historia, que realmente es mi historia, a partir de cómo me he ido formando y cómo he ido formando mi visión sobre cómo tendríamos que entrarle a la respuesta al VIH. Decimos respuesta, ya no decimos lucha, porque lucha tiene que ver como con esta cosa así violenta y tiene que ver con la guerra, y cuando hablamos de respuesta hablamos de algo mucho más positivo, ¿no? Entonces, hoy en día hablamos, a quien le interese el tema del VIH especialmente, hablamos de respuesta en ese sentido, por eso se llama así la conferencia. Entonces, bueno, les cuento que más o menos oyeron mi historia con el mini currículum que les presentó Ignacio. Y bueno, yo entré a trabajar en COSIDA Jalisco y cuando me empecé a involucrar con toda esta... Bueno, ya creí en el feminismo y ya creí en el género, ¿no? Pero cuando me empecé a involucrar con el VIH y a entender de qué se trataba realmente esta infección, conocí una señora que me dijo, es que cuando te pones el mecate colorado, era una señora del campo, ¿no? Que trabajaba en la prevención del VIH en un pueblo de Jalisco. Dice, cuando te pones el mecate colorado, ya no te lo puedes quitar, me decía, ¿no? Ya no te lo puedes quitar, y la verdad es que así me pasó a mí. Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero bueno, me pasó con el mecate colorado ese, el lazo rojo le llamamos, ¿no? Entonces, la siguiente. Me empecé a involucrar con el tema realmente y a hacerme muchas preguntas, y una de las principales preguntas es que ¿por qué una enfermedad se convierte en estigma? ¿Por qué no es igual que cáncer? No es lo mismo, y ustedes lo saben, escuchar, ay, a fulanito le detectaron cáncer, ¿no? Todo el mundo dice, ay, pobre, híjole, ¿cuántos años tiene? Pobrecito, ¿no? Y el común popular es, ¿y qué crees que me enteré? Que no sé quién vive con VIH. Ay, pues quién sabe con quién se habrá metido, ¿no? La reacción es completamente diferente. ¿Por qué? Porque me interesaba saber qué genera esta diferencia de reacciones. Bueno, ya desde que empecé a trabajar yo en esto, mis familiares, mis compañeras, como la gente que me conocía y que no está relacionada con estos temas, siempre me preguntaban, oye, pero ¿no te da miedo? Miedo, imagínense, ¿no? ¿No te da miedo trabajar en eso? No, miedo no, me da como rabia, ¿no? En realidad, más que otra cosa. Entonces, bueno, me puse a investigar y tiene que ver mucho, pienso, del por qué VIH es un estigma. Tiene que ver con su historia per se, ¿no? Y con sus orígenes y con sus formas de transmisión. En principio, imagínense que en el 81, cuando se detectaron los primeros casos, fue en San Francisco y eran todos hombres gays, ¿no?
Y entonces la comunidad médica que los estaba atendiendo decían, oigan, estos son bien jóvenes, están presentando un cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que es como un cáncer un poco extraño para personas jóvenes, ¿no? Y que tienen un buen sistema inmunológico. Entonces decían, esta enfermedad es de personas mayores, ¿no? ¿Por qué estos chavos jóvenes están teniendo esta enfermedad? No, pues tiene que ver algo con que sean gays, ¿no? Y entonces le llamaron el síndrome, como una cosa como síndrome de inmunodeficiencia gay, pero en realidad la gente, los médicos mismos y el personal médico le llamaba el cáncer rosa, ¿no? Relacionado a que era la población gay la que estaba afectada. Entonces desde ahí, desde su primer momento, ya nace con estigma, ¿no? Bueno, ya aparece con estigma la infección. Siguieron investigando, no, todavía no. Siguieron investigando y obviamente, bueno, poco a poco se dieron cuenta que el tema no es que fuera, o sea, el tema de esta infección no es solamente porque fueran gays y punto final, sino tenían que saber de dónde venía, ¿no? Y se iban presentando más casos y de pronto empezaron a aparecer mujeres también, ¿no? Entonces, no, pues esto ya no solamente tiene que ver con los gays, sino tiene que ver con otras cosas. Y se dieron cuenta que la principal forma de transmisión es la vía sexual. Y luego también la sanguínea, ¿no? La sanguínea en un punto muy importante que tiene que ver con el uso de drogas inyectables. Para ese momento, cuando detectaron esas dos cosas, le empezaron a llamar, para que vean cómo se acumula el estigma, la enfermedad de las 4 H's. Y esas 4 H's eran hemofílicos, homosexuales, heroinómanos y haitianos. Haitianos, imagínense. En Estados Unidos todo esto, ¿no? Era la comunidad, y lo que sucedía tenía que ver con que sí, la comunidad de inmigración haitiana en Estados Unidos estaba presentando varios casos, pero imagínense cómo relacionar una enfermedad, además, ¿no? Como con las formas de vida de las personas, con los orígenes de las personas. O sea, realmente ha sido un tema que desde el principio ha estado machacando las decisiones de las personas, ¿no? Y bueno, realmente sí, eso es la historia del estigma, pero en realidad pues sí, el VIH y hoy en día se concentra en poblaciones de hombres gays y mujeres transexuales a quienes le pusieron una categoría epidemiológica que le dicen los hombres que tienen sexo con otros hombres, aún incluso a las mujeres transexuales, que hemos criticado muchas personas, ¿no? Que invisibiliza esa categoría HCH que es muy usada, ¿no? para hablar de epidemiología en esta materia, pero invisibiliza todas las formas posibles de identidad y de deseo y de muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, en esa comunidad, a que le llaman HCH, también se concentra en la población usuaria de drogas, pero fíjense cómo también ya cambiamos el lenguaje y decimos población usuaria de drogas, y no decimos ya los drogadictos heroinómanos, esos que quién sabe dónde están, ¿no? Entonces, sí, podemos seguir hablando de las mismas cosas, simplemente lo hacemos quitando el estigma, ¿no? Entonces es un poco lo que tratamos de hacer. Y bueno, la otra comunidad también que ha sido afectada han sido las trabajadoras y trabajadores sexuales, que fíjense que esta ha sido una de las comunidades que internacionalmente ha tenido una mejor respuesta a la epidemia y que los números han disminuido especialmente en esta población. Entonces también el estigma de que por estar en las calles, ya ves, ¿no? También ya ni siquiera, bueno, sí tiene sentido, pero tiene más que ver con, ahora sí, la siguiente, con que al final es una infección que, aunque sea un proceso corporal, es un problema social y político que está completamente ligado a la sexualidad y al género. Por eso, cuando comprendemos esta enfermedad, como les digo, este proceso físico, corporal, ¿no? Una infección
desde este punto de vista podemos entender que lo personal es político, ¿no? Como nos dice la consigna feminista famosa que conocerán quienes se hayan acercado al feminismo. Sin duda, el VIH o la infección por VIH tiene que ver con cómo se controla o se busca controlar las decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras relaciones sociales, sobre el uso de nuestro cuerpo en general, ¿no? De todas las comunidades. La siguiente, por favor. Bueno, tratando de entender todo esto que les acabo de explicar, yo decía, bueno, a ver, si ya sabemos que tiene que ver con el género, ¿por qué no? O sea, bueno, con el género y con la sexualidad, ¿por qué no hay una mejor respuesta al VIH, ¿no? Entonces me decidí, me inscribí, bueno, apliqué a estudiar una maestría y me metí a estudiar la maestría en estudios de género, ¿no? Dije, bueno, pues esa debe ser la pista. Y me puse a estudiar por ahí cuando empecé a estudiar la maestría y empecé a conocer qué es esto de la institucionalización del género, ¿no? Llamamos institucionalización del género a los procesos que forman huella, que hacen que una idea, una forma de comprender la vida, un proceso, se quede y se replique, forme parte de las reglas, ¿no? Entonces, eso fue lo que ha pasado últimamente, bueno, desde más o menos los 70s, que empezamos con las conferencias internacionales, la primera de la mujer, que fue aquí en la Ciudad de México, y de ahí en adelante, especialmente la década de los 90s, en donde la comunidad internacional, preocupada por el asunto de las mujeres y del género, ¿no? Años después empezaron a hablar de género, empezaron a visibilizar cómo el género era útil para visibilizar problemáticas relacionadas con la desigualdad, la distribución de los recursos y los derechos entre hombres y mujeres. O sea, empezaron a decirle a los países, oigan, atención, tenemos un problema de desigualdad entre hombres y mujeres y el género nos ayuda a dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, afortunadamente, el género comenzó a ser un término, un concepto que se hizo popular, bueno, relativamente popular, en ciertos círculos, ¿no? Pero cada vez lo empezamos a escuchar más, y entonces luego ya salían, y siguen saliendo los personajes políticos importantes diciendo que las mujeres, y que el género y tal, y entonces empezamos a hablar ya de un proceso del inicio, de la incorporación del género, ¿no?, a las políticas públicas. ¿Me das la siguiente, por favor? Obviamente esto no fue, no fue solo, ¿no? No fueron unas mujeres que se sentaron ahí y se pusieron a pensar en el género, sino el origen de la teoría del género tiene que ver con el feminismo. Y bueno, estudiando más a profundidad sobre el género y sobre, bueno, como les dijeron, yo me dedico al tema de las políticas públicas, ¿no? Entonces me interesaba ver cómo funciona el tema del género en las políticas públicas y me di cuenta que muchas de las críticas que yo estaba estudiando no se incorporaban en las políticas públicas, aun cuando decíamos que tenían que ver con la perspectiva de género. Me pareció interesante y empecé a buscar desde el feminismo posmoderno, de varias autoras que se ubican, o que las ubicamos, ¿no? Que no necesariamente ellas se dicen como feministas posmodernas, pero por sus ideas y por sus propuestas las ubicamos dentro de la corriente del feminismo posmoderno. Y me planteé desde esta perspectiva del feminismo posmoderno y estas teóricas, comprender qué pasa con esa dificultad de incorporar el género en las políticas públicas, pero especialmente en las del VIH, ¿no?, en las que yo estaba estudiando. Entonces, bueno, me fue útil y les invito a conocer a las feministas posmodernas porque son sumamente interesantes. Ahorita les hablo de algunas de ellas. Bueno, entre ellas estudié a Joan Scott, a James Lax, a Teresa de
sin que solo sea esto, pero entre todo lo que representa el feminismo posmoderno, no, me fueron útiles porque postulan el reconocimiento de la diferencia, ¿no? Y de la diversidad. Ya no era solamente el hablar de las mujeres y los problemas de las mujeres, sino hablar del género y el problema del género desde la diferencia. Para hablar de VIH eso es básico, ¿no? O sea, no solamente nos interesan las mujeres cuando hablamos de VIH, sino nos interesan muchas poblaciones que tienen que ver con esa infección. No es universalista, ¿no? No dice, el problema de género es que, como si fuera la causa así, ¿no? Aun cuando hablamos de la reconstrucción, bueno, ¿no? de construir los estereotipos, muchas veces se dan como respuestas unívocas, ¿no? a los problemas de las mujeres o de la mujer, ¿no? le dicen por ahí. Entonces el feminismo posmoderno lo que hace es tratar de entender específicamente cada uno de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, Eva del mujerismo le llaman por ahí bien feamente, y lo digo así porque justamente es una forma de hacer de mostrar una posición crítica, pero al final es una herramienta para entender que no solamente las mujeres son importantes, ¿no? Bueno, no es que no, sino que lo digo de otra forma, más bien, que el género no solamente debe de ver los problemas de las mujeres, es eso. Y eso también es una de las críticas que ha hecho el feminismo. Se plantea también, y existieron históricamente unas batallas, le llaman por ahí las batallas del sexo, le dijeron, a ese periodo histórico, donde se enfrentaron grupos de feministas por discusiones y debates bien interesantes, que búsquenlos por ahí, porque realmente McKinnon y unas otras cuantas más se enfrentaron con Gayle Rubin y otras cuantas más, por ejemplo, para hablar sobre la pornografía, ¿no? Fue uno de los debates más fuertes, ¿no? Como esta parte del feminismo decía que la pornografía es per se, o el trabajo sexual, ¿no? Es per se violencia. Y ellos decían, oigan, espérense, si yo también gozo con la pornografía, ¿por qué no? ¿No? ¿Y por qué no decidir sobre mi propio cuerpo si quiero hacer pornografía? Entonces van más allá, ¿no? De una crítica así como fue durante mucho tiempo la crítica feminista a este tipo de temas. Obviamente también el tema, como les decía, al tener una de las poblaciones afectadas, por ejemplo las trabajadoras sexuales, me servía en ese sentido para entender más allá, ¿no? De las mujeres amas de casa y sus problemas, ¿no? Sino la diversidad de formas de ser mujer y cómo afecta el género y de ser hombre, el género y el VIH a las personas. También habla de la micropolítica, utiliza esa herramienta para comprender cómo son los procesos sociales y cuestiona los metarrelatos. Y fíjense, aquí ha sido como una discusión bien interesante entre feministas, por ejemplo, las feministas marxistas o los socialistas, feministas radicales, feministas liberales, que han criticado el feminismo posmoderno, las posturas del feminismo posmoderno, porque dicen, es que es muy peligroso para el feminismo y para el género, porque apenas estamos introduciendo el género en el debate público, y entonces ustedes me están diciendo que ya no sirven esos conceptos, es muy peligroso, ¿no? Y la respuesta de varias de estas autoras es, ¿y entonces por qué comernos que el género, así como lo están usando los políticos o algunos personajes, funciona? Entonces decían, no, o sea, se está volviendo igual que esos conceptos que damos por hecho y que se construyeron desde una visión no crítica, como por ejemplo la ciudadanía, la modernidad, ¿no? Que los damos por hecho, los utilizamos y tal. Varias de estas autoras dijeron, lo mismo está sucediendo con nuestros conceptos como género, como sexo, como sexualidad, como patriarcado. Si no los retomamos desde el feminismo y los deconstruimos, los conceptos que hemos construido nosotras, se vuelven discursos vacíos. Por eso es que a mí me gustó
bueno, no me gustó, pero me sirvió la herramienta del feminismo postmoderno. La siguiente, por favor. Y bueno, la principal autora que retomé para estudiar este tema fue Joanna Scott. Yo no sé si han leído este artículo, pero realmente se los recomiendo. Desde mi punto de vista ha sido como, bueno, me dio mucha luz para comprender qué es esto del género. Y es un artículo del 86, o sea, tiene sus muy buenos años, y es un artículo que se ha traducido a muchísimos idiomas. Es un artículo que se ha bajado no sé cuántas millones de veces de JSTOR, por ejemplo, ¿no? O de muchos sitios así. Entonces, realmente es un artículo que ha impregnado los círculos del feminismo y del género mundialmente. No es que por eso sea importante, es que ha sido tan importante lo que revela en ese artículo Joanna Scott, que lo hemos utilizado y a mí me sirvió, porque, bueno, explica claramente, y de hecho su artículo se llama así, Género, una categoría de análisis. Ella estudia la historia, ¿no? Pero realmente a mí me sirvió para analizar las políticas públicas. Y su definición tiene dos partes. La primera parte tiene que ver con que el género es una forma significante de relaciones de poder. Poner el acento en el poder es una clave indispensable para comprender cómo funcionan las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Para mí eso es como una herramienta básica para estudiar estos temas. La segunda parte, bueno, y además que es una categoría de carácter relacional. Esto quiere decir que no hay crítica posible a la situación de las mujeres si no comprendemos al mismo tiempo la situación, condición y posición de los hombres. O sea, como estamos relacionadas y relacionados, no existen mundos, no conozco yo todavía ningún mundo en donde solamente habiten mujeres o donde solamente habiten hombres. Entonces, para comprender el género necesitamos comprender esa interrelación. Y la segunda parte de su relación dice que tiene cuatro partes, cuatro elementos indispensables para que nos ayudan a analizar el género, ¿no? Es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, que es lo que les acabo de explicar, y eso lo podemos ver a partir de cuatro elementos. El primero, símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples. El ejemplo que ella pone, y que no puse otro más porque me parece que es muy ilustrativo, es la madre y la puta. Fíjense bien, ¿eh? Representaciones en la Biblia de la Virgen y Eva, el binomio de las mujeres. O eres madre buena, sumisa, negada, bla, 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 y si rompes esas reglas de género, eres puta, y eres Eva, y eres la envenenadora, y no sé qué, y te saliste del paraíso, ¿no? Del género, y te encueraste, ¿no? Y rompí, ¿no? Y todo se... Entonces, bueno, así como esos ejemplos que para nuestra cultura en México tienen muchísima influencia, ¿no? La religión católica permea en el 93%, creo, no me acuerdo qué número, pero un número altísimo, ¿no? De la población. El catolicismo, así hay muchos más. Ahorita vamos a hablar de otros más. Las otras tres elementos de su definición, ahí debería ser B, C y D, pero se brincó. Es conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de esos símbolos que tenemos disponibles, doctrinas que norman lo masculino y lo femenino, ¿no? La Biblia, los constructos, los reglamentos de los partidos políticos, el reglamento de la Facultad de Psicología, por ejemplo, el DSM-4, por ejemplo, todos estos son estos documentos normativos que nos dicen el deber ser a partir de los símbolos que ya están disponibles, ¿eh? El siguiente elemento que nos sirve para analizar también las relaciones de género son las nociones políticas, institucionales y de las organizaciones sociales. La escuela, el ejército,
por ejemplo, cómo funcionan estas organizaciones sociales completamente generizadas, ¿no? Y cómo, algo pasó. Y cómo estos elementos funcionan en nuestras cabezas para formar nuestra identidad subjetiva, ¿no? Cómo construimos nuestra subjetividad a partir de este contexto que nos rodea. O sea, cuando somos, bueno, ya ustedes que les explico, ¿no? Que estudian psicología. Desde que somos pequeñitos y pequeñitas, todo eso nos va conformando desde que nos ponen el rosita, ¿no? Y ahí les pongo varios, ¿sí se alcanza a ver más o menos? Varios ejemplos de imágenes, ¿sí se ven? Más o menos. De cómo funcionan estas, cómo esta definición nos sirve para analizar. Por ejemplo, la publicidad. Chéquense la publicidad de Dolce & Gabbana. ¿Cómo puede ser que una marca de ropa crea que la violencia sexual es un discurso útil para vender? Pues sí es, ¿no? Al final, tristemente. Pero eso es lo que nos sirve analizar, ¿no? El Concilio Vaticano, el pan rosa, ¿no? Cuando habla de mujeres, ay, las mujeres y el pan, y entonces se cambian de azul a rosa. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Está permeado el género en todo. Bueno, la educación que les cuento, los chistes, cómo nos reímos de los chistes misóginos o de los chistes homófobos o de los chistes, etc. Las caricaturas, nuestro grupo de pares, por ejemplo, también, cómo influyen nuestras amistades, nuestras familias, ¿no? Nuestro círculo. Y bueno, el imaginario, por ejemplo, de la identidad nacional, ¿no? Que es ser un militar. O sea, cómo conforma eso la cabeza de los hombres, por ejemplo, ¿no? O sea, también hay aspecto de género. El ideal de familia, que no existe realmente, ¿no? Pero crecemos con la imagen de que nos vamos a casar de blanco y que vamos a tener unos niños súper bonitos, así, ¿no? Porque esa se supone que es o sea, lo saqué de una página de Viva las Familias Mexicanas. Se los juro, ¿eh? Se los juro. Y bueno, pongo esta imagen también pensando en el VIH y cómo, por ejemplo, el discurso médico también permea muchísimo sobre el género, ¿no? ¿Qué les dicen el personal médico a las personas cuando te enfrentas a ellos, ¿no? En todos los temas, cuando vas por una gripa, ¿no? Pues ¿a qué hora salió de su casa, señora? Por eso se enfermó, por andar fuera de la casa, fuera de deshoras, ¿no? Y eso influye en nuestra identidad. Por eso me sirve esa herramienta, ¿no? Además de que el artículo tiene muchas críticas que ahorita les voy a contar. Pero bueno, esa es la definición de género que utilicé, porque no solamente es la construcción cultural, ¿no? de la diferencia y lo que estamos acostumbradas a analizar desde el género, sino que tiene que ver con cómo el género se estructura, pero por todos los elementos que tenemos que nos influyen. Y utilizar todos esos elementos para comprender cómo nos construimos como mujeres y como hombres es una herramienta realmente de análisis, ¿no? Creo yo. Bueno, no solo creo, lo he utilizado. Entonces, la siguiente ahora sí, por favor. Bueno, utilicé entonces esa herramienta para analizar mi tema, que era el VIH, ¿no? El género como un determinante social de la transmisión del VIH. En ese sentido, podemos observar cómo los prejuicios, los estereotipos y los roles de género imposibilitan la percepción del riesgo y la negociación de la prevención. Sí, o sea, ¿cómo le voy a pedir a mi novio que saque el condón si va a pensar que no confío en él? O que quién sabe con quién estudia. No, ¿no? O al revés. O tengo miedo de pedirle usar el condón. O sea, me cuesta trabajo pedirle que usemos el condón. También cómo se construyen normas sobre la sexualidad diferenciadas que nos sitúan en contextos diferentes de posibles transmisiones. Es muy diferente cómo se construye la sexualidad para una mujer ama de casa, ¿no? Que se casó de blanco y etcétera, etcétera. Entonces para ella la monogamia, el amor eterno, tal, pero quizá no así para su pareja o para su hijo, ¿no? Donde las normas de la sexualidad son
ten la mayor cantidad de parejas posibles, inicia tu vida sexual lo más pronto que puedas. Entonces, esa diferenciación de las normas de la sexualidad nos ponen en situaciones diferentes de vulnerabilidad que tenemos que comprender, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser un hombre gay de 20 años que ser una mujer transexual de 60. Sin embargo, las dos poblaciones se encuentran en vulnerabilidad al VIH, pero tenemos que entender por qué, y muchas de las determinantes sociales para la transmisión del VIH tienen que ver con el género, ¿no? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada en ese momento? La violencia de género, no solamente la que se ejerce sobre las mujeres, sino la que se ejerce sobre todas las personas, ¿no? Con la bandera de que yo te voy a amar por siempre y por eso no puedes voltear a ver a nadie más, y entonces no te acuestes con nadie más, y no sé qué, pero al mismo tiempo soy súper violenta. O no, los golpes, la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Que luego es un tema del cual no le gusta hablar a nadie, la violencia sexual, dentro de las relaciones de pareja, por ejemplo. Y bueno, pongo esta foto ilustrativa del tema, porque el amor romántico ha sido un tema que estamos hablando recientemente, ¿no? En la comunidad que nos dedicamos a la prevención y a la respuesta del VIH. Definitivamente el tema tiene que ver con, pero si me voy a casar con él y voy a hablar con él toda la vida. ¿Y de dónde viene eso, oigan? Las novelas, ¿no? O sea, evidente, no, las novelas y todo. Esa también se supone que es una novela, yo no la conocía, me puse a buscar así en el internet una novela, y se supone que es de la mexicanidad, de los charros y no sé qué, y la muchacha es súper güera. Hagan un breve análisis de la imagen, cómo la toma él a ella, ¿no? Fíjense cómo esas representaciones que son difíciles de ver en la primera capa, ¿no? Pero cuando bajamos un poquito profundo y analizando a partir del género, vean, podemos ver esas cosas y cómo se nos van quedando, ¿no? Se nos van quedando. Bueno, la siguiente, diapo, por favor. Gracias. Y también eso tiene que ver con las causas de la transmisión, lo que les acabo de hablar. Y también el género es un factor que tiene que ver con las consecuencias del VIH. Ya cuando vivo con VIH o previo a vivir con VIH, aplica también el género, por ejemplo, cuando el personal médico discrimina por reglas de género en la promoción de la prueba. Por ejemplo, no señora, pero usted que no está casada, ¿por qué está pidiendo la prueba? Pero está embarazada, entonces, no, pero de su marido. No, pues entonces no se la hagas, no es necesario, ¿no? Por ejemplo. O no quiero aplicársela a él porque es gay. No, yo a ellos no. No, estoy en mi derecho, objeción de conciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, discriminación por reglas de género. Trato diferenciado a personas que viven con VIH. En ese sentido, por ejemplo, hablamos de víctimas inocentes y culpables. Ay, pobre niño, ay, pobre señora, es que su marido era un cabrón. Híjole, ¿no? Y entonces el otro lado es, uy, él se lo buscó por andar de... Y entonces hacemos trato diferenciado también en cómo les damos el tratamiento, cómo les damos la información, cómo, ¿no? Hacemos el trato. La homofobia como factor de estigma y discriminación en los servicios de salud para las personas que viven con VIH. O sea, esa es la constante en las clínicas de atención a personas que viven con VIH es la homofobia, ¿no? Por más capacitaciones y sensibilizaciones y no sé qué que hagamos con el personal médico, de verdad es uno de los principales obstáculos que tenemos para atender a la población que vive con VIH, la homofobia. Y el cuidado de quienes viven con VIH se concentra en el rol femenino, dándose poca atención a sí mismas. No solamente las mujeres, sino por ejemplo, cuando los roles de género entre parejas de hombres
Hay quien lleva el rol femenino y quien lleva el rol masculino. Es muy típico que cuando las dos personas viven con VIH, el que lleva el rol masculino es el que, al que se atiende, ¿no? Y la otra persona es, ¿y tu tratamiento, mi amor? ¿No? ¿Y yo qué? ¿No? Yo nunca veo por mí. Y fíjense que, como les digo, cómo funciona usar la perspectiva de género, bueno, el género como análisis. Quería buscar una imagen del cuidado a enfermos o enfermos en la red, y cuando abrí el Google Imágenes me salió, puse todas porque me fue muy impactante ver que todas las imágenes que aparecían eran de mujeres cuidando a alguien. O sea, realmente en el imaginario ni siquiera sale un doctor, ni siquiera un doctor hombre, o son enfermeras o son como parientes o lo que sea, pero realmente el imaginario de quién cuida a una persona enferma, indiscutible, le toca a las mujeres. O sea, hasta en eso, me explico. Eso influye también en cómo atendemos la epidemia. Bueno, entonces, con todas esas herramientas y discusiones que tenía en la cabeza, me planteé hacer una tesis en donde me hice como pregunta de investigación: ¿qué condiciona la introducción de la perspectiva de género? Así bien relevante la pregunta, ¿no? En las políticas públicas del COESIDA Jalisco, que yo había trabajado ahí, por eso lo hice desde ahí, como parte de la institucionalización de la perspectiva del género. Cuando trabajaba yo en el COESIDA, yo les decía, oigan el género, ¿no? Y ella traía como esa cosa. Y entonces, curiosamente, todas mis compañeras, las jefas y mis compañeras éramos prácticamente todas mujeres en esa institución. Y entonces yo decía, pero ¿por qué si somos puras mujeres? ¿Por qué el género no? ¿Por qué no le entramos más, ¿no? El tema de las mujeres cambió mucho el COESIDA desde ese entonces, ¿no? Pero no había programas específicos para mujeres, por ejemplo, y yo siempre me lo cuestionaba. Y entonces, desde teoría política, teoría que fui ahí aprendiendo, ¿no? Me propuse estudiar cómo constriñen las reglas, ¿no? Las instituciones o las normas, ¿no? A esa introducción del género, cómo influyen las redes de política pública, y en ese sentido trataba de observar cómo funcionaban las organizaciones de la sociedad civil, la academia, etcétera, cómo influían en la política de SIDA y cómo intervenían las estrategias de las funcionarias, cómo estas funcionarias le entraban o no al género dentro de las políticas. Las respuestas de por qué no utilizar la categoría de género en la respuesta al VIH, las podemos agrupar en 9, ¿no? A partir del estudio que hice, la conclusión es que, bueno, los programas donde usamos el género se implementan por obligación. O sea, hay una norma que me obliga a que utilice el género, entonces ni modo, lo utilizo, pero no estoy realmente convencida de hacerlo. Creemos que el género está implícito en lo que hago. Ay, pero si estoy hablando de mujeres y hombres, pues claro, o sea, como si solamente eso fuera necesario para que el programa o la política tenga una perspectiva de género, ¿no? Creemos que los programas de género son exclusivos para las mujeres, ¿no? Pero sí, claro que sí incluye el género. Si tenemos el programa de las mujeres embarazadas, sí lo hacemos. Acciones de prevención partiendo de estereotipos que no se cuestionan. Las acciones de prevención que se hacían hasta ese momento en esta institución eran para mujeres, eran solamente para trabajadoras sexuales y mujeres embarazadas. Igual que como dijo John Scott, ¿no? Binomio de la puta y la madre. Todas las demás mujeres que ni somos trabajadoras sexuales y que ni habíamos sido madres, invisibilizadas nuestra sexualidad, ¿no? En principio, básicamente. Y bueno, y que no es que esté mal tener programas de prevención de VIH para embarazadas o para trabajadoras sexuales, sino desde dónde y cómo, ¿no? No solamente como vectores de la infección, y eso me parecía muy fuerte. Por ejemplo,
pensar que hacer programas de prevención para mujeres embarazadas porque no vaya a ser que se dé una transmisión vertical, como si lo único importante fuera el producto y no fuera la decisión de las mujeres de llevar, ¿no? o de tomar el tratamiento, por ejemplo, o de enfrentar, ¿no? de hacerse la prueba, etcétera. O sea, ¿desde dónde, ¿no? ¿Desde dónde y con qué perspectiva estoy haciendo mis políticas, mis programas de prevención? Bueno, también había un desconocimiento de la normatividad, de la introducción de la perspectiva de género. No se conoce ni se comprende la categoría de género. Por ejemplo, un rechazo absoluto a desagregar los datos existentes, como si eso no fuera importante, ¿no? O sea, utilizar la categoría, solamente nos quedamos con decir el programa con perspectiva de género y ya, ahí quedó. Resistencia de las funcionarias también encontré, como a mí y a muchos que no les parecía que fuera un tema importante. No existía la transversalidad, ¿no? Les digo, existían esos dos programas para mujeres. Punto final. Ni siquiera los programas de gays decían que eran de género, por ejemplo. También entrevisté organizaciones de la sociedad civil y una de mis conclusiones fuertes era que las organizaciones de la sociedad civil no estaban influyendo en las políticas del ProSida. La siguiente, por favor. Entonces, mi conclusión, más o menos a grandes rasgos de esa tesis, fue que el VIH y el SIDA, como un problema público, aunque tenía y se reconocían, más o menos, que el género y el enfoque de derechos humanos tendrían que ser un eje central para la respuesta a la epidemia y que era un problema público impulsado por la sociedad civil, el género se utilizaba de forma discursiva y sin relevancia política. Básicamente eso. Este programa de prevención se hace desde la perspectiva de género. Y dice así, como bandera política, ¿no? La siguiente, por favor. Luego seguí trabajando en esto y terminé por entrar al CENSIDA, como les contaron, y me di cuenta que ni todas ni siempre, ¿no? Ni todas las organizaciones ni siempre lo hacen, pero en general mi respuesta número 9 que encontré en la tesis de que las organizaciones de la sociedad civil no estaban influyendo lo suficiente en las políticas tenía que ver con que las organizaciones de la sociedad civil tampoco conocían ni profundizaban con la potencia que tiene el género. Nos quedábamos en las organizaciones, ¿no? Y luego además me sorprendí de que yo pensaba que era un problema de Jalisco, ¿no? El COICIDA Jalisco tiene este problema de que no introduce el género en las políticas públicas y me di cuenta que los programas de SIDA a nivel estatal lo hacían. Las organizaciones de VIH a nivel nacional lo hacían. Y el CENSIDA mismo, en el que yo estaba trabajando, lo hacía. O sea, no existía el interés de introducir el género a las políticas, ni a los programas de prevención. O sea, es un problema generalizado, ¿no? Cuando entendí eso desde una perspectiva nacional, me pareció muy fuerte. Entonces, me di cuenta, pues, que nos quedamos en eso, en decir que el género es ¿no? Como la construcción cultural de la diferencia sexual, y entonces los talleres que son eso, ¿no? Sí, el rosa y el azul y tal, ¿no? Pero no lo utilizamos como una categoría de análisis crítico. En realidad, pues ese es, desde mi punto de vista, como el problema más fuerte de por qué no se introduce el género, porque no se conoce la potencia del uso de esta categoría. La siguiente, por favor. Por ejemplo, cuando fui evaluadora de proyectos, ni siquiera puedo decirles qué organización fue porque los proyectos son ciegos, ¿no? En el CENSIDA, me encontré un proyecto que es icónico, que decía Proyecto de Prevención para la Transmisión del VIH desde la perspectiva del género para mujeres trans. Y adivinen de qué se trataba. Así, por favor. De cultura de la belleza, a través de un curso de uñas para mujeres trans. O sea, me explico. El objetivo de la organización era
darles un curso de cultura de la belleza en donde les fueran hablando de prevención y entonces, ¿no? Entonces, o sea, cuando lees ese tipo, o sea, ese es el ejemplo de no entiendo, ¿no? No se comprende qué es el género ni cómo se utiliza. ¿Qué? O sea, es una reificación de los estereotipos de género, ¿no? Realmente. Es muy fuerte, es muy fuerte. La siguiente, por favor. Bueno, y de la belleza femenina. La siguiente. Hay otros obstáculos también para transversalizar el género en la respuesta al VIH que tienen que ver con la lucha de poderes, especialmente por los financiamientos. Por ejemplo, el tema de que el presupuesto se dirija a las mujeres, por ejemplo. Ha sido una lucha ahí en el Cencida, en las mesas, en las discusiones, pero es que, no, es que la epidemia está centrada en los hombres gays, no sé qué, ¿cómo se les van a dar a las mujeres? Sin pensar que realmente, si hablamos de un presupuesto con perspectiva de género, pues claro que tiene que atender también a los hombres gays, ¿no? No, como que cuando se dice presupuesto con perspectiva de género piensan que todo se va a ir para las mujeres. Y entonces hay una lucha de poder por el dinero, porque no le pongan más porcentaje a las mujeres, porque no, es para acá. Hay un sectarismo por poblaciones, ¿no? Tú no puedes hablar por nosotros, tú no eres gay, no puedes hablar por nosotros, tú no vives con VIH, no puedes hablar por nosotras, tú no eres mujer trans, entonces tú no puedes hablar por nosotras, ¿no? Como si el que yo no fuera gay no me importara. Si me dedico al VIH, ¿qué sucede con la población gay y el VIH? ¿No? Como si yo fuera la dueña de mi epidemia. Este es muy fuerte para mí, me parece. Y eso, la siguiente, por favor. Un ejercicio de poder desde una resistencia sistemática al género, ¿no? Como no a las mujeres, no en esto. Sin entender realmente lo que les explicaba hace rato, que el género es relacional, que cuando utilizamos el género tenemos que comprender para estudiar la epidemia y para responder a la epidemia, para analizar la epidemia, para crear programas de políticas públicas, es comprender cómo funciona el género en las relaciones entre mujeres y hombres, pero también entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, ¿no? Como realmente comprender cómo nos interrelacionamos y cómo funcionan las transmisiones del VIH bajo estos condicionantes sociales de salud, ¿no? La siguiente, por favor. Así que mi propuesta tiene que ver con eso, con utilizar el género como una herramienta de análisis, entendiendo que, como les habrán dicho muchas veces, son unos lentes, ¿no? La perspectiva de género son unos lentes que nos permite dejar de ver el mundo en rosa y en azul y nos deja verlo a colores y entender que tú eres morado y tú eres naranja y no solamente eres rosa, pues no, sino eres naranja porque hay muchas otras cosas que te interesan y te condicionan y tal, mucho más allá de tu sexo. Entonces el género nos posibilita observar críticamente cómo naturalizamos las normas de género, nos ayuda a visibilizar la condición para mejorar la posición, pero no solo de las mujeres, sino de los hombres y de las mujeres. Nos ayuda a detectar factores de desigualdad en el acceso a servicios y el ejercicio de los derechos, ¿no? Y se plantea como un eje transversal de políticas y acciones para el logro de la igualdad. En ese sentido es que buscamos que se haga transversal, ¿no? A todo, a las políticas, a los programas de las organizaciones de la sociedad, a lo que sea. La siguiente, por favor. Entonces, si realmente queremos usar el género, como les acabo de decir, como una herramienta de análisis, vuelvo a mis autoras, que les decía, ellas hacen una crítica a evitar el uso del género como si el mundo estuviera dividido en dos, ¿no? Hemos hecho la crítica desde el feminismo de que lo público y lo privado y que las esferas públicas y lo privado, no sé qué, y realmente luego lo que se reprodujo luego
en los estudios de género se ha reproducido y se sigue reproduciendo, ¿no? En algunos estudios es como si sexo y género fueran cosas diferentes, ¿no? Y luego hasta así lo explicamos, sin comprender, por ejemplo, o sea, ¿no? Con el sexo naciste y así te quedaste prácticamente, ¿no? Les enseñamos, transmitimos, sin comprender, por ejemplo, que el sexo también se construye, ¿no? Y si no, ¿cómo podemos comprender las mujeres transexuales, ¿no? O los hombres transexuales, que construimos nuestro sexo también por medio de diferentes herramientas ¿no? Y cómo reproducimos entonces estos binomios desde la misma teoría de género. Y la otra crítica importante que se hace de la teoría de género y al uso de la herramienta de género es como el género como sinónimo de mujeres, ¿no? Porque suena más neutral y objetivo y así nos desmarcamos del feminismo. Yo vi muchas teóricas que dicen, no, si yo sí estudio el género, pero feminista no soy, eso sí que no. Porque como de pronto le sacamos, porque parece que pues, es una política supuestamente estridente, dicen ellos. Suena muy feo decir que eres feminista para muchos grupos, entonces sí, así. No, yo soy académica y sí estudio el género y sí lo utilizo, pero no voy a ser que me cataloguen como feminista. A mí me parece muy fuerte, porque el feminismo al final es una posición política, ¿no? Es una posición política que tiene la herramienta de análisis del género para comprender cómo opera políticamente los procesos sociales, básicamente. La siguiente, por favor. En ese sentido, me apego pues a las críticas que hablan del uso del concepto de género, en mi caso específico, en las políticas públicas, en los programas de prevención de forma banal. En este sentido, el género se opaca como categoría que pone el acento en las jerarquías basadas en las relaciones de poder entre lo femenino y lo masculino. Se evade la intención política que tiene el feminismo, ¿no? Como una forma de transformación social, se altera el uso y con eso se encubren las relaciones del poder, y por ello decimos que el género es una cuestión radical para la teoría feminista. O sea, no se vale solo decir que lo hago desde el género sin realmente aplicarlo. La siguiente, por favor. Y la posibilidad para evitar este tipo de vacíos o de problemas en el uso de la categoría de género tiene que ver con deconstruir el concepto de género. No le tengamos miedo a deconstruir el concepto de género, no se pierde, no se echa para atrás todo lo que hemos avanzado, sino al contrario, pienso y coincido en ese sentido con Teresa de Lauretis, que las políticas públicas y los programas de prevención que reproducen o que utilizan el género de esta forma banal, producen y reproducen los estereotipos sexistas, ¿no? Ya les puse el ejemplo. Las putas y las buenas, ¿no? Los cursos de cultura de la belleza para la prevención. En ese sentido, el feminismo posmoderno nos plantea que hay que deconstruir el género porque este se convierte en un metarrelato, igual que los otros, que tenemos que cuestionar. Por eso, tenemos que cuestionar el uso de la categoría de género como una bandera política y discursiva. La siguiente, por favor. Y como propuesta también, ya hablando de la respuesta al VIH, Donna Haraway escribió también hace muchos años un artículo muy complejo, muy complejo, ¿verdad? Que se llama El Manifiesto Cyborg. Pero bueno, lo que yo me quedé con ese artículo es con un tema que ella dice por ahí, que dice, bueno, a ver, nos estamos peleando todo el tiempo por si quién es más mujer, y que si las mujeres somos las que defendemos a las mujeres, y que si no sé qué, ¿no? Y entonces estamos todo el tiempo peleándonos por la identidad, y nuestras respuestas a los problemas sociales los hacemos desde la identidad, ¿no? Yo como hombre gay voy a defender a los hombres gays que son igual que yo y tienen sus problemas, ¿no?
cuando en realidad el tema tiene que ver con el género y lo que tenemos que buscar es la transformación del sistema de género, ¿no? Para lograr la igualdad. Y por ello es que se proponen alianzas más allá de la identidad, ¿no? Como una propuesta política. En ese sentido, la respuesta al VIH, desde mi punto de vista, podría ser realmente articulada si tomamos el feminismo como una posición política y el género como una categoría de análisis para entender la epidemia, para responder a ella desde la prevención, la atención, el diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias. Creo que pone sobre la mesa muchos temas para debatir. Ejemplificas muy bien la relación entre género y políticas públicas en una problemática de salud actual, ¿no? Que tiene muchas vertientes. Entonces, pues yo espero que el auditorio tenga muchas preguntas. Si alguien tiene algo que comentar o algo que preguntar, adelante. Qué bueno, porque yo tengo una pregunta. Híjole, qué más miedo. No. Yo te escuchaba y pensaba en cómo la epidemia del VIH, yo diría a nivel mundial, a excepción de África, pero en México, ha construido como un discurso, una narrativa donde los HCH son como centro de esta epidemia, ¿no? Y tú haces una propuesta hablando del VIH en mujeres, que si bien nos explicaste, tiene que ver con la categoría de género, con un movimiento feminista y la incorporación de estos dos conceptos a una problemática de salud. La salud pública en México sigue enfocándose a un sector en particular, ¿no? Como que tu propuesta viene a romper un poco con las políticas de salud pública nacional. No sé si pudieras ahondar un poquito más sobre esto. Pues fíjense que sí tuve oportunidad cuando estaba trabajando en el CENSIDA justo de cuestionar este tema, porque sí, claro que desde entonces me preocupa y me ocupa, pero no solo porque no se atienda a las mujeres como mujeres, sino como lo que decía, es como no se atiende la epidemia entendiendo cómo funciona la transmisión en los hombres, o sea, en los hombres gays per se, ¿no? O sea, solamente se comprenden las prácticas sexuales, ¿vale? O sea, la categoría HCH justo es criticada desde sectores que entendemos el mundo no epidemiológicamente, sino desde una posición más política o más social, justo por eso, porque es una categoría epidemiológica, ¿no? Que solamente ve quién tiene relaciones con quién y cómo, el sexo anal, ese es nuestro objetivo, ¿no? Sin entender, por eso digo, no es lo mismo cómo funciona la transmisión para las mujeres trans que para los hombres gays, aunque a los dos grupos poblacionales los ponen en el mismo saco que se llama HCH. Eso es no ver la epidemia desde la perspectiva de género, sin hablar de las mujeres heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces o sea, mi tema es ese, o sea, mi tema es, no es que esté yo peleando por recursos para las mujeres, y mira, por ejemplo, en el CENSIDA se divide la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la política pública por mesas poblacionales. Entonces, la mesa de mujeres, la mesa de usuarios de drogas, la mesa de HCH, la que más ha funcionado, y un aplauso por ellas, es la de mujeres. Las que más le han entrado y han hecho más propuestas y tienen un trabajo consolidado ya desde hace muchos años. Y a las que les pegan políticamente todo el tiempo porque creen que se van a robar los recursos. Y yo creo, o sea, yo pienso que realmente ahí no está el tema, y ellas tampoco deberían de estar en ese canal desde mi punto de vista. Así que, oigan, nosotras estamos preocupadas por las mujeres, pero las mujeres que viven con VIH en este país, en general, bueno, la mayoría de ellas, tienen que ver su epidemia con haber tenido relaciones sexuales con hombres bisexuales, que son sus parejas, ¿no? Esos que les llaman HCHs. Entonces,
comprender la epidemia de mujeres en este país es comprender la epidemia de los HCH, ¿no? De los hombres bisexuales. Ese es mi punto de usar la categoría de género. No tiene que ver con, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, ¿sí? O sea, mi insistencia cuando trabajaba en el Cencida es, más allá de políticas para hombres gays, y sí es cierto, todo el dinero está puesto y se divide en el Cencida por poblaciones, y ciertamente la epidemia del VIH está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays, mujeres trans especialmente, y claro que ahí tiene que estar el dinero, obviamente, pero mi tema no es en dónde pones el dinero, sino cómo haces que ese dinero funcione. O sea, realmente si trabajas, puedes trabajar prevención de hombres gays y hombres bisexuales y de mujeres transgénero y al mismo tiempo hacerlo con mujeres heterosexuales. No, yo no creo que esté, por eso digo que construyamos alianzas para la respuesta. No creo que está peleada una cosa con la otra. O sea, yo no creo que el dinero se tenga que dividir de esa forma, sino que, por ejemplo, o sea, al aplicar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas del Cencida, podríamos saber, por ejemplo, cómo funciona. No tienen, les digo, los datos desagregados, y lo insistí, de verdad que lo hice. Lo insistí mientras trabajé ahí y hubo muchas resistencias a hacerlo. No desagregan, por ejemplo, cómo funciona el tratamiento o quién, se dice cuántos millones se utilizan en el tratamiento, cuántas, ¿no? Como cuántas personas se atienden, pero no dicen cuántas mujeres y cuántos hombres y cuántas mujeres transexuales y cuántos. Entonces, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, los efectos del tratamiento de forma diferenciada? Ese tipo de cosas son las que preocupan, creo yo. Aquí habría una avanzada. Bueno, buenos días. Bueno, hablando acerca de que es importante saber cómo, bueno, como dice tu tema, género, herramienta indispensable para las respuestas de VIH, lo que tú propones también sería que de feminismo partamos para hacer para que ese género se pueda transversalizar, o sea, desde el feminismo, de que dice que, bueno, debe de haber una equidad, de que no solamente también la mujer sufre en el machismo, sino también el hombre, igual, bueno, dices que haya una alianza, ¿no? No solamente es como la mujer, sino también están los gays, los transexuales. Desde ahí partamos para poder entender el género. O sea. Sí, es que fíjate, el feminismo es una posición política que busca la igualdad, básicamente, ¿no? Que comienza preocupado, ¿no? por las mujeres, pero al final no solamente las mujeres, o sea, no solamente el feminismo le sirve a las mujeres. Me contaban que tuvieron, por ejemplo, una mesa de hombres feministas, ¿no? Con Melissa, el martes, en donde seguramente habrán discutido cómo el feminismo también puede ser una posición, bueno, desde mi punto de vista hay otras feministas que no piensan igual que yo, pero hay muchas. Pero desde mi punto de vista hay hombres, yo conozco muchos hombres que se consideran feministas, pero no porque les preocupen las mujeres, sino porque les preocupa cómo el género causa problemas tanto a hombres como a mujeres. En ese sentido, el feminismo es una posición política, una forma de entender el mundo, y el género es una herramienta de análisis. O sea, es la herramienta de análisis de esa posición política. No sé si me explico. Sí, bueno, porque también estabas diciendo que no solamente el feminismo veía a las mujeres, ¿no? En tu presentación. O sea, y de ahí también partimos de que, pues, como no solamente son mujeres, sino en el género, de ahí ya podemos partir para que tampoco haya como una discriminación hacia los demás, ¿no? Y ahí poder, bueno, que sí, no haya una discriminación y se pueda ya no solamente ver el VIH, como dices tú, a las mujeres, sino también a los
transexuales, a los gays, a toda esta gama de gente. Sí, o sea, el feminismo surgió eso, como una preocupación a este problema de la desigualdad, y con ello utilizaron esta herramienta del género para comprender esa desigualdad. Por eso es como ese vínculo directo entre el feminismo y el género. Pero bueno, sí son cosas diferentes, pero al mismo tiempo van ligados. Y ha servido, por ejemplo, mucho los hombres gays, históricamente, no le han entrado tanto al feminismo. Recientemente empiezan a entrarle más. Y hay, por ejemplo, varias mujeres transexuales que están entrando en el feminismo como esta posición política, y han transformado sus discursos sobre la comunidad trans, ¿no? Ya no solo como el uso de los tacones y las pestañas, me explico, sino puedo ser mujer trans o hombre trans sin toda la parafernalia de la feminidad, por ejemplo, ¿no? O sea, si lo que me interesa es ser mujer, porque no todas usamos taconzotes, ¿no? Entonces, ¿por qué ser una mujer trans tendría que ser usar un taconzote? Me explico en ese sentido. Entonces, eso es lo que hace como este vínculo entre el género y el feminismo. No sé si hace. Gracias. ¿Algunos comentarios para Cecilia? Sí. Hola, buenos días. Hola. Bueno, mi nombre es Mónica. La verdad es que me agradó mucho escucharte. Me agradó la propuesta de deconstruir el género. Es algo que también yo venía pensando, ¿no? Y saber que las autoras que podemos estar revisando, eso me agrada, como postfeministas, ¿no? Postmodernas feministas. Y me hace pensar como muchas cosas, ver el VIH como con perspectiva de género. Me dejaste mucha claridad al identificar el género como categoría y el feminismo como una posición política, ¿no? Porque a veces me hacía ruido el hecho de pensar, a veces escuchaba mucho la expresión, todos deberíamos de ser feministas, ¿no? Hombres y mujeres, y a mí eso me hacía como ruido, porque sentía que de alguna forma dejaban fuera a los hombres y a ciertas desigualdades que también ellos presentan. Y a mí me sería interesante escucharte cómo ves, incluyes en tu discurso el tema de masculinidades, cómo podría... Lo que escuché en una ponencia de lunes es que aún faltan categorías, ¿no? Es algo que está iniciando, es algo que empieza a estudiarse, pero me gustaría escucharte desde tu visión cómo podrías incluir, o si aún no podría como incluirse ese tema, no sé. Gracias. Pues al final el género estudia eso, ¿no? Cómo se construye la masculinidad y cómo se construye la feminidad. Cómo se construye el ser hombre es muy importante, en ese sentido las masculinidades, ¿no? Para comprender cómo funciona o cómo se transmite el VIH, cómo funciona, por ejemplo, cómo me acerco a los servicios de salud o no, ¿no? Entonces, en esa construcción de la masculinidad, ¿cómo atiendo la salud de los hombres, ¿no? Desde su construcción del ser hombre. Por eso, al final, cuando hablamos de masculinidades, es ver de este lado del género. ¿Me explico? O sea, masculinidades, feminidades son los dos lados de la herramienta del género. Que quienes se enfocan a estudiar los hombres, yo no lo he hecho a profundidad, te soy sincera, conozco la herramienta, claro, he estudiado y leído sobre el tema, pero bueno, básicamente para comprender cómo funciona la transmisión, tienes que comprender cómo funciona o cómo los hombres construyen su identidad subjetiva, de sus identidades subjetivas, cómo se construye un hombre gay como hombre gay, ¿no? Y qué significa, por ejemplo, ir a los cuartos oscuros, qué significa el ser guapos, etcétera, y no sé qué, el ser osos, ¿no? Y dejarse los pelos y ser gordito, porque así es como tiene que ser.
estereotipo de ese tipo de hombre, ¿no? Y cómo es el hombre heterosexual, cuál es la imagen de ese hombre heterosexual y cómo responde sexualmente a partir de las reglas que le dijeron que tiene que llevar a cabo. O cómo funciona una mujer, un hombre trans, ¿no? Una mujer que se hizo hombre, bueno, que decidió, o sea, cómo se construye como hombre trans, por ejemplo, también, ¿no? Y qué efectos o qué relaciones se tienen, ¿no? Sociales a partir de cómo me construyo yo como hombre y las decisiones en salud que tomo. O sea, uno de los problemas, o sea, sabemos cómo funciona la epidemia, cómo puede detenerse. El uso del condón es la principal herramienta, ¿no? Sin duda que los hombres gays, la mayoría de ellos, lo saben. Pero muchos de ellos deciden utilizar condón. ¿Está bien o está mal? Yo no soy quien para juzgar. Simplemente me interesa comprender por qué, por ejemplo, un hombre decide utilizar esa práctica sexual como su forma de vida, el bareback, ¿no? No utilizar condón nunca, porque están hartos de ese discurso y porque tiene que ver con su construcción de masculinidad, ¿no? Y como, es eso, no sé si me explico. Bueno, pues muchísimas gracias.